Hola, bienvenido al canal Gestiones Fáciles. En esta ocasión nos presentamos un tema de gran demanda social como es el ingreso mínimo vital o también llamado renta mínima. Si crees que eres un posible perceptor de esta renta o conoces a alguien que pueda tener derecho a solicitarla, aquí te vamos a contar cuándo puedes presentar la solicitud, dónde, en qué consiste, cuál es el importe que puedes cobrar, qué requisitos tienes que cumplir. Así que, dentro vídeo. Muy bien, pues el ingreso mínimo vital es también llamado renta mínima, es una percepción dineraria con carácter mensual, cuyo concepto es que es una renta básica promovida por el gobierno y dirigida a los hogares en una situación de pobreza severa. En España hay 1.100.000 hogares, según el Instituto Nacional de Estadística, con todos los miembros de los que componen dicho hogar en paro. Y son casi 600.000 los que no tienen ningún tipo de ingreso, es decir, ningún miembro del hogar percibe ingresos de ningún tipo. Dicho cifra se recoge de la encuesta de población activa que, como he comentado anteriormente, realiza el Instituto Nacional de Estadística. Esta renta mínima está destinada fundamentalmente a las familias más vulnerables que no dispongan de recursos hasta el mínimo que ahora después veremos. Es una prestación no contributiva destinada, como decía, a hogares y no a personas, es decir, no van a título individual, aunque los requisitos, como ahora después se verán, deben realizarse a nombre de una persona mayor de 23 años y menor de 65. Bueno, ¿quién puede solicitar esa ayuda de ingreso mínimo vital? Pues, como comentaba anteriormente, personas mayores de 23 años y menores de 65. Se entiende que cuando es mayor de 65 percibe una pensión, bien sea retributiva o no, por parte del Estado. Los requisitos fundamentales para acceder al ingreso mínimo vital serán la renta y que la persona esté buscando empleo activamente, y por tanto no tendrán derecho a percibir ningún ingreso mínimo vital aquellas personas o unidad familiar cuyo patrimonio sea mayor, superior a 100.000 euros, incluido el hogar. Es decir, si una persona tiene una vivienda cuyo valor es superior a 100.000 euros, aunque no perciba ningún tipo de ingreso, no tiene derecho al ingreso mínimo vital, a esta ayuda. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Pues, como decía anteriormente, hay una serie de requisitos, además de la edad y de estar percibiendo alguna ayuda cuya cuantía no supere al mínimo que ahora después se dirá. Tiene que tener una residencia establecida dentro del territorio español, haber vivido al menos 3 meses de forma independiente, haber cotizado en algún momento de su vida un mínimo de 1 año y ser una persona vulnerable. Dentro de las medidas para acceder, se habla de que sería la de tener un ingreso inferior a 200 euros al mes por persona, o que los ingresos en el ámbito familiar con 2 adultos esté por debajo de los 450 euros de media. Se estima, por las previsiones que se han hecho desde el gobierno, que un 10% de los beneficiarios tendrían derecho a una ayuda inicial según los parámetros que establece dicho gobierno, y estarían entre 90 y 100.000 familias monoparentales. También se está hablando de que esas familias más vulnerables van a tener derecho a esa percepción sin que siquiera tengan que presentar la solicitud. Y por otro lado, también decirles que este subsidio mínimo vital será compatible con un empleo, pues la idea es que sirva de ayuda para las personas que tengan una especial vulnerabilidad y que tengan una seguridad de unos ingresos mínimos.
Esta renta no termina en el periodo de COVID, sino que es precisamente hasta que la unidad familiar, el hogar, perciba una ayuda que tenga un mínimo establecido en los 462 euros de mínima, como bien ahora vamos a decir. Pues eso, ¿cuál es el importe mínimo que se podrá cobrar? Lo que les acabo de relatar, son 462 euros al mes. Esta cuantía tiene carácter de mínimo, es decir, que nadie podrá percibir los 462 euros si esa familia tiene más de un miembro. 462 euros es cuando una persona adulta viva sola. Y 1.015 euros, que es la cuantía máxima, que es cuando en el hogar convivan 2 adultos y 2 o más niños. Esta cantidad habrá que aclarar que se tiene que certificar de alguna manera los ingresos que se hayan percibido en el año 2019. También tengan en cuenta que el gobierno podrá adoptar las medidas pertinentes para poder objetivizar cuántos ingresos ha tenido esa familia en el transcurso de ese año 2019 a efectos de inspección. ¿Es compatible con otros ingresos? Pues sí. Como hemos dicho anteriormente, la filosofía de la norma es que el mínimo que pueda haber en una unidad familiar es el que se establezca dependiendo de los miembros que compongan y de la situación económico-financiera que se establezca por parte del gobierno partiendo de un mínimo. Por tanto, ¿es compatible con otros ingresos? Pues sí. ¿Con cuáles? Con becas, con ayudas a la vivienda, con ayudas de emergencia social, y es además complementaria a todas las ayudas que existan ya por parte de las comunidades autónomas, y además, y es muy importante, compatible con un empleo. ¿Qué quiere decir? Pues que si el contrato de trabajo no es de una jornada completa, sino que a lo mejor es de 3 horas semanales, y por ese horario mensual se perciben 300 euros, pues el gobierno compatibilizará e ingresará a esa unidad familiar la cuantía hasta determinar el mínimo en función, como hemos dicho ya en anteriores ocasiones, a la consecuencia, a la situación que tenga ese hogar. Es compatible con prestaciones autonómicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no quiere decir que sea acumulativa, es decir, que si se percibe una ayuda por una vivienda, una ayuda de emergencia social, y además se está percibiendo una ayuda por parte de una comunidad autónoma y se excede de la cuantía mínima que se establezca para cada hogar, no se tendrá derecho a percibir el ingreso mínimo vital. La percepción de este ingreso es mensual, como ya hemos dicho anteriormente, y no se abonará íntegramente, sino que servirá para elevar los recursos de ese hogar hasta los niveles mínimos de renta. Es decir, no se va a establecer porque haya 2 adultos y 3 hijos en un mismo hogar, se va a dar 1.015 euros, más las becas que tengan, más si tiene un empleo, no, porque lo que se pretende es establecer, como hemos dicho en anteriores ocasiones, el mínimo establecido. ¿Cuándo presentar la solicitud? Pues desde que se apruebe por el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado. De todas maneras, se ha determinado por parte del Ejecutivo que las solicitudes se podrán hacer desde el mismo momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y quieren, para esas 100.000 familias que tengan mayor vulnerabilidad, que se empiece a cobrar la cuantía durante el mes de junio. Esta renta es permanente hasta que se alcance el mínimo que se determine en cada momento. Incidir en el requisito de que la persona adulta tiene que constatar que está buscando empleo de una forma activa. Y por último, y no menos importante,
¿Dónde se podrá presentar esa solicitud? Pues en las dependencias de la Seguridad Social en todo caso, y también en otras administraciones que se habiliten al respecto, y debido a la gran afluencia que se prevé para que las personas presenten la solicitud en unos primeros momentos, se han habilitado otras administraciones que se publicarán dentro del periodo que determine el gobierno, pero que sepan que en todo caso la competencia es de la Seguridad Social, la tramitación se va a hacer a través de la Seguridad Social, pero las solicitudes se van a realizar dentro de cualquier administración que se habilite al respecto por parte del gobierno. Muy bien, pues esto es todo. Como habéis visto, ha sido muy escueto, a lo básico, sin ninguna legislación en revesamiento por parte de normativa jurídica. Por tanto, lo que pido es que si crees que hay alguna persona a la que le pueda interesar, lo compartas, te suscribas a mi canal, que me des un like, y si tienes alguna duda o quieres que publique alguna otra cuestión respecto a este tema o algún otro, lo pongas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.